no soy historiador, soy medievalista. Medievalista es un ornitorrinco, básicamente. Tienes que hacer un poco de todo. Digamos, si vas a estudiar historia de la Revolución, todavía es básicamente, bueno, ya no dentro de este siglo, pero está dentro de la memoria reciente, ¿no? Pero cuando vas a estudiar algo que ocurrió hace 1300 años o hace 1600 años, el tipo de fuentes que sobreviven son mínimas y fragmentarias y escasas. Entonces, si me hubiera dedicado nada más al estudio de la historia medieval, no hubiera llegado a nada, porque hubiera tenido acceso solamente a las fuentes históricas, las cuales son fragmentarias, muy pocas. Entonces, un medievalista, por lo tanto, es una mezcla de historiador, una mezcla de crítico literario, una mezcla de arqueología, una mezcla de historia del arte, una mezcla de historia de las religiones. Tienes que echar mano y volverte especialista en todo. En la época medieval, por definición, porque ya ves que a los historiadores les gusta poner la fecha en la que empieza algo y la fecha en los límites. En teoría, la época medieval empieza con la caída de Roma y con la entrada de la cristiandad en Europa. Entonces ese es un criterio. Empieza en cuanto un país se vuelve cristiano y ya deja su paganismo. Así es. Porque después, digamos, para eso del siglo III o IV empieza la Edad Media. Pero es a lo que voy. Otro criterio es la creación de ciudades o ciudades-estado. Porque antes Europa estaba compuesta más que nada de pueblitos aislados. Pero ya cuando se empiezan a formar las verdaderas ciudades-estado con un régimen feudal, que es otro criterio medieval, que era un tipo de sociedad que no existía antes, y sobre todo otra que es la economía monetaria. Que sí, en Roma se manejaban monedas y en Grecia también había economía monetaria, pero el resto de Europa, de Roma para arriba, todas las sociedades manejaban básicamente una economía en base al trueque. Ahora la cuestión es ver cuándo y dónde, porque es un proceso gradual que se va dando. Por ejemplo, en los países que yo estudio, no hablamos de la Edad Media, sino a partir del siglo XI, perdón, que es cuando empieza la cristiandad. Así es, porque hasta entonces seguían siendo un montón de pueblitos pequeños, sin un poder central. De hecho, en Escandinavia jamás hubo sociedad feudal. Y lo más importante es que si tomamos la entrada del cristianismo como un requisito para la Edad Media, la cristiandad entró a los países escandinavos hasta el siglo XI. Hasta cuando entró la cristiandad a Escandinavia y a Inglaterra y a Alemania, todos estos países del norte de Europa, solamente había una cristiandad. Podemos decir que era el católico, apostólico y romano, ¿no? Y de hecho, habíamos hablado de cuándo empieza la Edad Media, que era la entrada de la cristiandad. Uno de los criterios para el fin de la Edad Media es la introducción del protestantismo, del luteranismo a los países. Pero la Edad Media, por definición, es católica. Católica, apostólica y romana. Así es, fuimos conquistados por una España medieval y la primera ideología extranjera que nos llegó aquí de Europa fue una ideología puramente medieval, si quieres ya tardía, pero medieval. De hecho, el Quijote es una sátira de la literatura medieval. Lo que hace, y parte por lo que me enamoré del Quijote fue que es una recopilación ¿cómo ponerle? Un compendio de literatura medieval. Lo que hace Cervantes es compila todos los libros populares medievales que había en aquel entonces y los satiriza en Don Quijote. El problema es que hoy día no conocemos ya los libros estos que se están satirizando en el Quijote y por lo tanto no entendemos todos los chistes internos que hay en el Quijote, ¿no?